Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta su casa, que es el Colegio Notarial de Madrid. Hoy tengo también la satisfacción, el honor de presentar otro lunes aunque sea martes, otro lunes de actualidad. Lo voy diciendo siempre, es verdad que ahora no estamos celebrando los lunes de actualidad los lunes y no en la planta primera donde lo hacíamos, porque se están celebrando las oposiciones a notarías en el colegio notarial. Es decir, en estos momentos se están celebrando exámenes para los opositores. Yo espero que estén igual de cómodos. Hoy vamos a tratar, creo que como siempre, un tema de absoluta actualidad, que es la tierra herida, soluciones para una emergencia climática. El Consejo General del Notariado, yo siempre lo explico, yo soy decana del Colegio Notarial de Madrid y presidenta del Consejo General del Notariado, porque el Consejo se integra de los 17 colegios notariales. Y hemos decidido, como por desgracia vemos que todas las catástrofes naturales son recurrentes, el constituir una comisión de emergencias para cuando surge la catástrofe que vamos viendo con el volcán en la isla de La Palma, la Dana, que sucedió el año pasado en Valencia, o este año en los incendios. Pero muchas veces no se trata solo de intentar reparar y ayudar a los damnificados, sino buscar soluciones o medidas previas para evitar todas las catástrofes a las que, por desgracia, estamos asistiendo y que están asolando nuestro, España, nuestro país. Y hoy, en esta mesa de diálogo, tenemos presentes a Maricruz Díaz Álvarez, todos ellos como ponentes, presidenta del Instituto de Ingeniería de España; Antonio Bercher Noguera, exfiscal de Medio Ambiente de España y presidente del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos; José Manuel Benítez Bernabé, notario de Castilla y León, precisamente además no solo de Castilla y León, sino de Soria, y es además experto en legislación medioambiental; y Valentín Gómez Mampaso, que es vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Montes. Modera el debate el economista Adrián Jofre Bosch. Voy a hacer una breve presentación de todos ellos, aunque ustedes los conocen perfectamente. Es un lujo contar con todos ellos y les quiero transmitir el agradecimiento de nuestra junta directiva, que están aquí presentes, y el mío personal también. Doña Maricruz Díaz Álvarez es ingeniera agrónoma en su doble faceta de académica e investigadora. Fue presidenta de la Asociación Mundial de Ingenieros Agrónomos y desde 2024 preside el Instituto de Ingeniería de España. En su faceta de investigadora ha participado en numerosos proyectos en España e Hispanoamérica sobre climatología y conservación del territorio. Don Antonio Bercher Noguera es fiscal. En 2006 y hasta su jubilación este año ha sido el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de España. En la actualidad preside el Consejo Consultivo de los Fiscales Europeos. Don José Manuel Benítez Bernabé es notario de Soria y experto en legislación medioambiental. Yo recuerdo una conferencia en este salón, en la Academia Matritense del Notariado, sobre los montes de socios. Es experto en una figura jurídica muy interesante llamada los montes de socios, y de ella nos hablará como una solución más para frenar los incendios. Se trata de poner medidas para evitar todas estas catástrofes, porque las hay, y hoy tratarán de todas esas medidas. Don Valentín Gómez Mampaso, ingeniero de montes y diplomado en Derecho Agrario, especializado en mecanización de trabajos forestales. Cruz del Mérito Militar. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Montes. Don Adrián Jofre Bosch, que ya nos acompañó como ponente hablando de la función social de la empresa, y hoy vuelve para moderar esta mesa. Es economista y presidente de la consultora en ciencia pública Viv Bartlett. Además de profesor asociado en el Instituto de Empresa, es también presidente de PIMEC, Jóvenes Madrid,
Confederación de Jóvenes Empresarios, nacida en Cataluña y hoy ya con delegaciones en Madrid y en Bruselas. También es vicepresidente de la Delegación Española de Antiguos Alumnos de la Universidad de Colombia y miembro del Consejo de Ayuda en Acción. Creo que el currículum de todos ellos anuncia que va a ser un debate interesantísimo y les dejo con todos ellos para asistir a todo lo que nos tienen que enseñar y les quiero volver a reiterar el agradecimiento y a todos ustedes también por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias al colegio por invitarnos, muchas gracias a los panelistas por aceptar el reto. Me preguntaban antes cómo iba a ser la dinámica de esta sesión y yo hacía referencia al símil de que esto iba a ser como una jam session, que uno sabe cómo empieza, pero que no sabe muy bien cómo acaba, ¿no? Y acabará en la dirección que el público desee porque habrá oportunidad para realizar preguntas. Iremos lanzando preguntas que ellos irán respondiendo, pero les he invitado a que reaccionen a sus propias intervenciones de forma que podamos pues, un poco conocer la perspectiva de cada uno de ellos sobre los diferentes temas que van a ir apareciendo, sin necesidad tampoco de que tengan que responder todas las preguntas, sino que se genere una conversación que seguro nos llevará al conocimiento y a un buen puerto. La sesión de hoy se llama La Tierra Herida, soluciones para una emergencia climática, y a mí me gustaría empezar compartiendo una serie de datos, todos ellos de fuentes públicas, que nos pueden ayudar un poco a centrar el debate o quizá la alerta, la llamada que hace el título de la sesión. El 74% del territorio español es susceptible de desertificación. El 70% de las cuencas hidrográficas presentan niveles de estrés hídrico alto o severo. La región mediterránea se calienta un 20% más rápido que el promedio global. Crece la proporción de superincendios, que son aquellos que queman más de 500 hectáreas, en España, 3 veces más que el promedio del mundo. Y por si todo esto no fuera suficientemente alarmante, 9 de los 10 veranos más calurosos que tenemos registrados históricamente se han producido en este siglo, en lo que llamamos de este siglo, ¿no? Esto pone contexto al título y a esa llamada de atención o de preocupación, y hoy contamos con perfiles que complementan desde una visión legal y desde una visión también de conocimiento del territorio para buscar o para poner encima de la mesa soluciones y analizar procedimientos y marcos normativos, a ver si están a la altura de la capacidad de solventar la problemática climática a la que nos enfrentamos. Lanzo la primera pregunta y se la lanzo a Valentín, que quería iniciar una reflexión al respecto sobre cómo podemos reforzar la gestión del suelo y del agua, entendiendo ambos como infraestructuras críticas para la vida, fundamentalmente. Y a partir de su intervención inicial, os invito, como decía antes, a ir añadiendo vuestras opiniones. Gracias por dejarme el primero y pido disculpas a mis compañeros porque me voy a extender un poquito para hablar ese triduo que es agua, suelo y vegetación, ¿no? Desde la antigüedad se sabe que los problemas de desertización existen. Ha habido normativa en la Edad Media, en tiempos de los romanos, siempre ha habido normativas. El Marqués de la Ensenada pues sacó las dos leyes, la de Montes de la Marina y de Montes Privados, pero ya es Me comentan que no se le oye bien, si pudiera acercarse un poco más al micrófono. Me acerco más. Pero ya es en el siglo XIX, en 1846, cuando se crea el Cuerpo de Ingenieros de Montes, y sobre todo tiene muchísima importancia la creación en ese momento, porque en 1855, cuando la desamortización de Madoz, la Junta Consultiva de Montes impidió que se desamortizaran 7 millones de hectáreas en España. 70.000 kilómetros cuadrados. Y esas 7 millones de kilómetros cuadrados, perdón, esas 7 millones de hectáreas, 70.000 kilómetros cuadrados, el 12% del territorio nacional, era todo en cabeceras de cuencas hidrográficas. Es decir, que se era consciente del peligro que tenía el deforestar todas esas zonas. La importancia fue tal que en unos desastres que hubo en el río Guadalentín, en Júcar y Segura en 1893, pues declararon de urgencia la creación de determinadas unidades de restauración forestal y tuvo como consecuencia que en 1901 se crean las divisiones hidrológico-forestales, que fueron 11 en las cuencas hidrográficas, cuya actividad fundamental era la lucha contra la erosión. Estamos hablando de 1901. Para que os hagáis una idea, la primera confederación hidrográfica se crea en 1926.
Es decir, 25 años antes de crearse una confederación, ya había un organismo de cuenca encargado de la restauración y de la protección de las cuencas. Todos los grandes embalses hechos desde los años 20 hasta los años 60, todos tenían previamente un estudio de restauración hidrológico forestal antes de empezarse la construcción del embalse y que se hacía directamente, ¿eh? simultáneamente a la construcción de ese embalse para evitar el aterramiento de ese embalse y evitar las fuertes avenidas que pudiera haber, ¿no? Entonces, yo lo único que quería comentar es que la semana pasada hubo una jornada que organizó la Asociación de Ingenieros de Caminos, como al año cumplirse el año de la Dana, y que Pepe Trigueros, el presidente de Caminos, en la televisión diciendo que es que había que actuar de dos formas distintas en la lucha contra las inundaciones, contra la erosión. Las formas eran las infraestructuras hidráulicas fundamentales en los cauces fluviales y las actuaciones en las cabeceras de las cuencas. Las cabeceras de las cuencas es donde llueve, donde se produce la inundación. O sea, en Paiporta y todos los pueblos que se han visto arrollados por la Dana, en algunos no había caído una gota de agua cuando llegó la riada. La riada se generó en el barranco del Pollo, que está deforestado en un 80%. Además de que eran necesarias una serie de obras de infraestructura hidráulica, ¿no? Entonces, para luchar contra la erosión, el principal camino que hay en estos momentos es la corrección hidrológico-forestal en la hidráulica torrencial, que es distinta a la hidráulica fluvial. Es distinta. La hidráulica fluvial son los grandes ríos, los ríos en general. La hidráulica torrencial son los pequeños arroyos en los que hay que actuar para que ese agua no llegue rápidamente. En estos momentos, en España, todo lo que puede estar reforestado está prácticamente hecho. El problema que tenemos en España es que el 72% de la superficie forestal es de propiedad particular y la administración tiene que buscar una herramienta que le permita, una herramienta administrativa que le permita trabajar ahí. Que las hay. Cuando yo voy a la directora general del agua actual, que es muy amiga mía, dice, es que no tengo herramienta para actuar, no tengo un procedimiento administrativo. Digo, pues hay sitios en los cuales han hecho, pues por ejemplo, en la lucha contra incendios forestales, en muchos montes particulares, que valía más el limpiar el monte que el propio terreno, pues determinadas comunidades autónomas pues han declarado zonas de actuación urgente, han hecho una especie, lo digo un poco a la ligera, expropiación temporal, han limpiado y se lo han vuelto a devolver. Entonces, hay herramientas que permiten esas actuaciones, porque la hidrología forestal desde hace 175 años está dando un resultado extraordinario. Ya no se habla de las inundaciones que había en Málaga, porque toda la cuenca del Guadalmedina está corregida. Se pudo repoblar. La cuenca del Guadalhorce no, porque son terrenos agrícolas y los labores de conservación de suelos que se hacían hace años, hace 50 años, ahora no se hacen, porque son en terrenos particulares, en olivares. Y el propietario del olivar no se preocupa de la conservación de suelos, le da igual la escorrentía. Perdonar por la... Pido disculpas por haberme entretenido, pero quería hacer esta pequeña matización sobre los problemas de la erosión y que tiene solución, pero es una solución que los políticos no la ven, porque la ven a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años. Maricruz, ¿cómo reforzamos esa gestión del suelo y del agua? Hay que tener en cuenta en qué país estamos y que la erosión es el mayor problema medioambiental que tenemos en el país. La erosión de suelo. Sigue la salinización muy por detrás y la contaminación a niveles casi ínfimos. ¿Qué es lo que generalmente leemos en los periódicos? Que contaminamos. Y entonces dice, vamos a ver, el problema es la erosión que está desapareciendo. Y luego nuestro país no solamente está erosionado, es que es erosivo. Porque de los factores, uno es la pendiente, somos el segundo país más montañoso de Europa. Entonces, todos nosotros somos montañas, va, montañas viene. Después, la vegetación, que como muy bien ha dicho, está desaparecida, vamos, nos la liquidamos de vez en cuando. Y por último, la pobreza, la lluvia. La lluvia. España es un país árido. Árido no quiere decir que sea pobre, quiere decir que llueve mal, no poco. 300 milímetros que caigan en Almería, repartidos al cabo del año, hacen que sea un vergel. Pero es que caen 2 veces al año y ese es nuestro problema. Y con esos mimbres, pues tenemos que trabajar todos, sobre todo los ingenieros. Al cuerpo que yo pertenezco, yo soy ingeniero agrónomo, como ya han dicho, y presido el instituto que acoge unos 80.000 ingenieros de las 9 ramas de la ingeniería llamadas antes superiores. Y
Y bueno, pues ahí trabajamos a niveles, tenemos como unos 400 ingenieros trabajando continuamente. Y luego pues nos apoyamos en otras estructuras. Yo, por ejemplo, me apoyo en Foro Agrario, en la parte de agronomía. Y bueno, pues es el problema de la erosión está y nadie mira. O sea, hemos abandonado esa historia porque es verdad que requiere un desembolso estatal y se tarda en ver. O sea, no es una cosa que se resuma en 4 años, que es lo que el que toma las decisiones piensa, de una elección a otra elección. Estos son obras que requieren tiempo y que requieren buenos ingenieros y escuchar. Mi problema es que no se nos escucha, casi ni se nos ve y no se nos escucha. Y venimos diciendo, mire usted, aquí ha llovido. Hay un párrafo de un libro de Blasco Ibáñez que cuenta cómo los agricultores en Valencia, en esa parte además curiosa de Paiporta, que siempre miran las aguas del río, porque si bajan negras, llueve en Cuenca y van a tener problemas. O sea, ya estamos hablando de que esto ha ocurrido, esto pasa. O sea, es un hecho recurrente. Efectivamente, no en estas dimensiones. O sea, estas dimensiones y tan seguidas. No, esto no se daba. Esto es el síntoma de un cambio climático, claro. O sea, llevamos tiempo diciéndolo. Mire usted, las obras hay que coger, las cuencas, las cabeceras, los barrancos no se pueden atacar por la parte de final, hay que empezar por cabeceras, ir haciendo obra que no se ha hecho, que se requiere. A mí me preocupaba hace poco que tuve una reunión precisamente con la decana, con Foro Agrario, que le dije que no había unos datos muy firmes de lo que había pasado. Y bueno, pues ha salido un documento, está en Internet, lo ha sacado la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, con todos los colegios de ingeniería que tienen la comunidad, y ha sacado 50 conclusiones de qué ha pasado. Primero, qué pasó sobre la Dana, qué fue, después los daños y después qué vamos a hacer en el futuro. Es decir, esto va a pasar, va a volver a repetir y cómo nos va a volver a pillar otra vez desprevenidos o tendremos que afianzar. Como este es un colegio de notarios, pues yo he visto las cuestiones de legislación. Las cuestiones de legislación, el problema de las leyes es que hace falta hacer los reglamentos. Y nosotros los ingenieros aplicamos reglamento, no aplicamos leyes. Las leyes son generales. Y en el territorio y en un territorio como nosotros hay que aplicar un reglamento en cada sitio. O sea, lo que es bueno para Valencia, pues es probable que en Soria no sirva. Y sin embargo, la ley es la misma. ¿La ley hasta cuándo? ¿Cómo? Estaba comentando yo que ahora me ha tocado vivir los incendios en los picos de Europa con una prohibición de sacar las sierras al monte. Estaba prohibido salir con las sierras mecánicas al monte. Bueno, naturalmente salieron al monte con las sierras, cortaron lo que había que cortar y la Guardia Civil estaba allí, ¿qué iba a hacer? Decir, oiga, usted esto no corte, que deje que se queme la casa. Entonces, claro, la normativa no se puede aplicar en algunos momentos, hay que cambiarla, pero sí que tiene que ser la administración la que diga, oye, que a partir de hoy a las 7 ya se quita esta prohibición. Estaba la prohibición, había tal temperatura y tal sequía que había una prohibición de sacar los tractores mientras estuviera el sol puesto. Podían salir al anochecer. Y cómo se lleva el agua a las zonas de incendio y en fin, los tractores tuvieron que salir para arrancar también pues material seco para evitar más combustión. Pues eso es o sea, necesitamos una legislación que es muy buena,
son transposiciones generalmente europeas que son difíciles de transponer porque estamos en otra situación, y ahora ante un hecho o dos catastrófico, uno mucho más catastrófico porque ha llevado vidas humanas, y luego los daños están hablando en estos momentos de muy por encima de los 17.000 millones, solo en recuperación de cosas rotas. Y según este informe, harían falta otros 12.000 millones para que esto no volviera a ocurrir. Claro, estamos hablando de palabras mayores. Y rapidez, y rapidez. Y en ese sentido, efectivamente, somos el país que somos y deberíamos, bueno, pues cuidar lo que tenemos, que es el suelo, la vegetación. Claro, el daño, estamos hablando de daños. Como agrónomo se ha actuado, se han intervenido 60.000 parcelas. Algunas han desaparecido y otras han ganado, claro. La parcela era pequeña y ahora tiene una parcela más grande. Ahí están ustedes, los notarios, para ver qué es de cada cual, que es una cosa compleja. Pero, por ejemplo, uno de los factores que más nos preocupó era retirar lo que había, lo que estaba acumulado encima de las parcelas, y luego ver si se habían contaminado. Porque, claro, ahí había gasolina, había petróleo, había agroquímicos, había... Y bueno, pues estamos peleando en que, por ejemplo, hay una legislación mucho más coercitiva para que no se construyan las zonas inundables. Se han perdido 65.000 empresas medianas y pequeñas, de las cuales el 80% estaban en zonas inundables. Había hospitales, había escuelas, etcétera, etcétera. Bueno, pues habrá que de alguna forma ver eso, que no... En cuanto a las estructuras, gracias a ellas, a las que había, se han salvado muchas cosas. Y hay cosas curiosas. El día 26 en el instituto se presenta el foro de catástrofes, el observatorio de las catástrofes, con datos de la UME, de la Cruz Roja, de la ONCE, de cuáles han sido las pérdidas. Y yo que estuve en lo último, porque están en el Instituto de la Ingeniería de España, pues una de las cosas que me extrañó es que yo digo, bueno, pues ya de esto ya he leído, y entonces el presidente de la ONCE dice, ¿qué es lo que hay que llevar en una zona de catástrofe? Y dice, pues nosotros tuvimos que llevar 20.000 sonotones. Pues a mí no se me había ocurrido que hacían falta tener 20, porque se mojaron, y entonces la gente que tenía problemas auditivos se quedó sin sonotones, y 200.000 raciones de comida. Hizo la UME, ya no ni pensar todo lo que hizo. Y luego las empresas constructoras, hay una ley que es estupenda porque permite a la administración y a algunas empresas públicas hacer contratos inmediatos, en muy poco tiempo, casi inmediatos, a empresas locales que tengan personal. Y entonces, por ejemplo, el otro día Renfe y Adif nos decían que habían puesto a trabajar 400 operarios, y en menos de 15 días, menos 10 días creo que fue, funcionaban los trenes. Porque el problema no era ya la catástrofe, los muertos, los daños, tal, pero es que quedó aislado el puerto de Valencia. El puerto de Valencia no podía sacar y luego quedó con problemas de abastecimiento si no las Islas Baleares, que se abastecen a partir de ellas. Entonces, claro, son cuestiones que dices, bueno, que aquí quedamos prioridad pues a los ferrocarriles, a las carreteras, porque no podía llegar la ayuda, porque no llegaban los camiones. Y ahí hubo una labor de ingeniería ingente, ingente, de la que yo me siento muy orgullosa, a todos los niveles. O sea, si llegaron los camiones fue porque se pudieron levantar puentes de estos del ejército y pudieron salir la ayuda más inmediata. Pero esos puentes solo pueden pasar un vehículo y en una dirección. Entonces tuvieron que... Es una labor titánica la que se ha hecho. Maricruz, digamos que en esta jam session te has hecho un solo de saxofón muy largo, ¿eh? O sea, Pues que por si luego no me dejan. No, va a volver la palabra. Pasamos
Pasamos a la parte más, ¿no? Hemos pasado de los ingenieros y entramos en la parte de los juristas con José Manuel y con Antonio. Y a mí me gustaría continuar el debate hacia qué herramientas de tipo normativo o legales tenemos para reforzar esa gestión del suelo y del agua. Nos hacían una radiografía los ingenieros sobre la situación del suelo y del agua, pero ¿qué herramientas de tipo regulatorio y legislativo tenemos a nuestra disposición para una mejor gestión? Bueno, estamos hablando de dos esferas distintas, pero relacionadas, que son la gestión de suelo y la gestión del agua. En relación con la gestión de suelo, en lo que a nosotros nos puede afectar es primero en la conservación de la propiedad y por otra parte en la conservación del uso natural de los suelos. En relación con la propiedad, bueno, tenemos que tener en cuenta que el siglo XXI se está caracterizando por la lucha por los recursos naturales. Ya sabemos que la mayoría de la superficie de África es de propiedad de empresas chinas, es la despensa estratégica de China. A mí no me gustaría que en mi país pasara lo mismo, esto en definitiva como introducción, y centrándonos en los montes, que es, pues hay dos facetas. La primera, en relación con esta oleada de incendios forestales que ha habido, yo me haría la pregunta de cui prodest, es decir, ¿a quién aprovecha esto? Porque no me quiero imaginar un escenario en que pues realmente a través del mecanismo de los incendios forestales los montes no valieran nada, los propietarios, porque además los montes tienen rentabilidad a muy largo plazo, se sintieran desanimados por ello, entonces vendieran a determinados fondos esos montes y precisamente ya en manos ajenas, bueno, pues esos fondos fueran los que aprovecharan la reforestación, las ayudas por la mitigación de la huella del carbono y resulta que volvieran a tener valor los montes, pero en manos distintas. Otro fenómeno que puede influir en esto es la pérdida de la propiedad privada de uso comunitario por falta de legislación. Y estoy hablando del fenómeno de los montes de socios. Estuve hablando hace 3 años aquí sobre él y los montes de socios, en definitiva, son montes que suponen el 7% de la superficie forestal de España. Solamente en Soria suponen una superficie equivalente a la de Guipúzcoa y que realmente el problema que tienen es el de falta de titulación. Aquello que tiene falta de titulación inevitablemente carece de seguridad jurídica y lo que carece de seguridad jurídica al final no tiene seguridad económica, no tiene rentabilidad. ¿Qué sucede con esto? Pues que son montes que como son todos y no son de nadie, teóricamente y desde fuera, porque claro que hay dueños, en tanto en cuanto no haya una titulación específica, van a seguir sin cuidar. Y un monte descuidado, un monte asalvajado, es un monte que antes o después se incendia. Por otra parte está el problema de la pérdida de la propiedad privada rústica en general por desinterés del habitante urbano y por falta de documentación. Las propiedades simplemente no se meten en las escrituras porque teóricamente carecen de valor. Yo creo que ahí está parte de nuestra función, poner en valor esa propiedad rústica a través de los, digamos, cauces normales, pues generalmente del 201, del 203, del 205 y del 208 de la ley hipotecaria porque realmente está todo inventado. Conservación del uso natural. Bueno, pues hay fenómenos preocupantes de no conservación del uso natural. Por ejemplo, en el maestrazgo ha habido arranques de masas forestales para instalación de parques de energía solar. Vuelvo al cui prodest. En Lopera se ha parado el arranque de 100.000 olivos para instalación de parques de energía solar. Es decir, por lo que sea, evidentemente, la superficie de suelo está, digamos, tienen interés aquellos que no están interesados ni en el fenómeno agrario ni en el fenómeno forestal. Y tras los incendios del monte, yo creo que el principal peligro es no conservar su uso natural. Sabemos todos que hay una prohibición durante 30 años de recalificación en suelo urbano de las superficies incendiadas. Yo sería partidario de hacer extensiva esa prohibición a los demás usos que no sean compatibles con la existencia del monte de acuerdo con su naturaleza. Después hay, digamos, fenómenos que por supuesto son marginales, pero que también influyen en el atentado contra el uso natural del monte. Y en este caso es por sobreprotección. Y estoy hablando de la incomprensión que existe hacia la gestión cinegética.
pongo los ejemplos de Monfragüe, de Cabañeros, de la Garcipollera. Vamos a ver, desde el año 2020 no se permite cazar. Como no se permite cazar porque está feo, bueno, pues lo que resulta es que el exceso de animales lo que hace es comerse el monte. Lo primero, es un monte precario, es lo que estábamos hablando antes. Bien, una vez que el monte no ofrece alimento y una sobrepoblación de animales, pasa lo siguiente, que es que la caza desaparece por una epidemia. Y como la caza desaparece por una epidemia, quedan gravemente afectados económicamente los núcleos rurales. Es decir, con la misma tontería hemos conseguido acabar con el monte, acabar con la caza y acabar con los núcleos rurales. Se acaban de enterar en Monfragüe y ya con el monte seriamente tocado han vuelto a permitir la caza. Sobre la gestión del agua, lo que no digan los técnicos, yo no puedo decir nada realmente. Decir, eso sí, como datos, que el 15% de España está en emergencia por escasez, que el 27% de España está en alerta por sequías recurrentes y por ineficacia en la gestión del agua, que hay 10.200 estructuras críticas por riesgo de inundaciones y que sobre todo hay una falta de inversión en infraestructuras. La mitad, más de la mitad de los embalses españoles están faltos de mantenimiento y las fugas en las redes en términos reales suponen más de un 20%. Supongo que la solución sería un plan hidrológico que fuera nacional y que no estuviera sujeto a las zancadillas entre comunidades autónomas. Por lo demás, dos reflexiones. Yo vivo en Soria. En Soria hay dos zonas claramente diferenciadas. Está el campo de Gómara, de secano, y están los montes de Vinuesa y de Covaleda. Bien, yo siempre las nubes de desarrollo vertical las veo encima de las masas arbóreas, de las masas forestales. Encima del campo de Gómara nunca veo una nube. Habrá que reforestar precisamente las cuencas, como hemos estado comentando antes. Y segundo, no tenemos que inventar nada. En gestión del agua, seguramente el Estado o el país que más lo ha desarrollado es Israel. No tenemos que inventar nada, simplemente copiémoslo. Valentín quiere matizar esta última intervención, pero me ha prometido que va a ser breve. Vale. La caza está prohibida en los parques nacionales, exclusivamente. Claro, el resto claro, de sí, España se puede seguir cazando sin ningún problema. Valentín, acércate al Y de micro. hecho, la Fundación Artemisan, que es una fundación que se ha creado hace 6 años, he hablado de los parques naturales nada más. Parques nacionales. En los naturales, Perdón, nacionales. que parques naturales es prácticamente Sí, no, el 20% de España. nacionales. Ha sido un Sí. lapsus lingüe. Entonces, la Fundación Artemisan ha hecho un estudio, no lo ha hecho la Fundación, lo ha pagado la Fundación Artemisan, en la cual en el PIB español la caza influye en 10.000 millones de euros al año. Lo ha hecho Deloitte, es decir, para que no digan que lo han hecho cazadores y que está sesgado. Y está todo el mundo impresionado de la importancia que tiene la caza y se están dando cuenta en muchos pueblos, en algunas comunidades autónomas, la importancia que tiene la caza. Pero Valentín Perdón, quería apuntaba en decir- esa dirección Quería también. decir, quería decir Perdón, nacionales. Valentín. Sí, perfecto. Y luego, el tema del ahorro de agua, quería matizar un tema, ¿no? En España el 70% del agua que se consume en regadíos. Eh, por ahí, 65 apunta, ¿eh? Maricruz. 65, da igual. Eh, el agua en España, desde el año 2005, hay un plan de modernización de regadíos que ya se han conseguido ahorrar 2.000 hectómetros cúbicos y se está modificando todo el sistema de regadíos de España, para sacarle más partido a ese agua. Entonces, el agua es fundamental para nuestro país, pero como decías, el agua tenerla durante todo el año, no durante unos pocos meses, es fundamental. Entonces, quería hacer esa matización porque luego se me iba a olvidar, que es que es un tema importantísimo. Y luego quería hacer una cosa que me ha venido a la cabeza. No, esto ya después. Esto ya esperamos, Valentina, a la segunda ronda. Ahora vamos a ir con Antonio, que aparte de querer escuchar esas soluciones, herramientas legales, regulatorias, sobre cómo reforzar la gestión del suelo y del agua, ya voy a introducir la siguiente pregunta para que en la misma intervención nos pueda dar luz, que es una pregunta un poco trampa, o capciosa también podría ser, que es si cree Antonio que la justicia es lo suficientemente ágil para reforzar la protección del medio ambiente. ¿Puedo contestarte algo totalmente distinto a lo que me preguntas? Bueno, desde luego que sí. Genial. A ver, bueno, de esto hablaremos. Imagino que me llamarás la atención, pero yo te lo agradeceré. ¿Vale? Es decir, cuando ya iba hablando. Tienes que acercarte al micrófono, Y que encima el auditorio. y encima tengo la garganta mal, a mayor abundamiento. Así que vamos a ver, hay una cosa interesantísima y es que
¿recordáis a Fernando VII? Pues es el primero que hizo un código penal en España después de la novísima recopilación, pero aquello duró el trienio liberal y luego vinieron los 100.000 hijos de San Luis, creo, ¿no? Sí. Y se acabó aquello, vino ya la monarquía absoluta y el resto de historia la sabéis. Bueno, pues desde ese código penal hasta la actualidad nunca se ha producido nada parecido a lo que está pasando en el presente momento. Vamos a ver, el año 1983 con la ley, la verdad es que no traía nada de esto, pero antes he preguntado cuál era la sistemática que íbamos a utilizar y como es un planteamiento bastante anárquico y bastante flexible, pues esto me permite pues, ir por los cerros de Úbeda, ¿no? Hombre, las preguntas están siendo claras, no, claras, pero a partir de ahí podemos improvisar y pero construir, que permiten montañismo que no veas. sin duda. Bien, entonces, lo curioso es que a partir del año 83 se crea el primer artículo en materia penal ambiental, la Ley de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal de 25 de junio del 83, y desde entonces hasta ahora ha habido varias reformas, hasta el 2025, de no tener nada, porque tenemos un solo artículo, hemos pasado a tener casi 50 artículos. O sea, en toda la historia del derecho penal de este país nunca ha habido nada parecido a lo que está pasando en medio ambiente. De la nada en 40 y tantos años, conseguir un cuerpo legal más fuerte que el derecho penal económico. Bueno, se dice también que el derecho penal ambiental es derecho penal económico, pero si se le da una perspectiva independiente, evidentemente tiene lógicamente más garra y podría incluso independizarse. Yo creo que tarde o temprano pasará. Bueno, ese no es el problema, que hay 50 artículos. El problema es que casi todo lo que hay en el Código Penal es una cosa que se llama leyes penales en blanco o conceptos jurídicos indeterminados. Que esto los que hemos tocado el derecho penal lo sabemos, pero si no, lo de las leyes penales en blanco no tiene que ver con los detergentes ni nada por el estilo. Es simplemente que hay una norma que, en fin, como no cabe todo ahí, pues hay que parar. Y entonces dejas esa norma y te vas a otra distinta. Por ejemplo, en materia de drogas, si te vas al 368 del Código Penal, verás que no hay ninguna referencia ni a la cocaína, ni a la morfina, ni a nada mismo. No, no está, ¿no? Pues es porque es una ley penal en blanco. Es decir, te tienes que ir a la norma administrativa que te explica qué son las drogas o sustancias estupefacientes que vienen en el Código Penal. Pues aquí pasa esto. El problema es que hay aproximadamente unas 20.000 normas administrativas que rigen la temática administrativa ambiental. Claro, por eso a la especialidad de medio ambiente no quiere venir ningún fiscal. Yo me las componía, porque llevo un mes independiente, jubilado, que duermo. O sea, que no tengo que preocuparme de captar a la gente, a diferencia de mi compañera Rosana, que todos quieren ir a drogas. A medio ambiente no quiere venir ni Dios. Vale, ni Dios. Búscate el santoral que hay, nadie, absolutamente nadie. Claro, esto que supone que cuando hemos estado hablando de diferentes problemas, pues de repente he empezado a ver sentencias que está todo tocado. Y lo que realmente lamento es que todo este tipo de eventos no tengan lugar con mucha más frecuencia. O sea, se estaba hablando anteriormente de la desertización. Bueno, hay una fantástica sentencia de Granada, de la Sierra de Baza, donde por primera vez el Tribunal Supremo, porque hay una tala de 13.000 chopos y sauces que no tienen ningún tipo de importancia ambiental como tal, salvo que, como dice el Tribunal Supremo, con base al 330 del Código Penal, frena la desertización, lo cual permite al Tribunal Supremo elevar la pena porque aplica lo que es la tala ilegal y la prevaricación, porque también cuando ha hablado Maricruz, cuando ha hablado Valentín, José Manuel, igual, pero siempre aparece la administración por ahí. O sea, no es una sorpresa que cuando se empieza a tocar la temática penal ambiental, el legislador meta 3 delitos de prevaricación, o sea, solo para medio ambiente. Cuando hay una prevaricación ordinaria, el 404 que es aplicable a todo el Código Penal. Sin embargo, para medio ambiente hay 3 prevaricaciones solo para este tipo de temas: urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente stricto sensu. Se ha hablado también del tema de los incendios. Se ha hablado también de las escorrentías, lo que comentaba anteriormente, creo que es Maricruz, cuando hablabas de Cuenca y las aguas negras. Yo soy de la zona, yo soy del lado de Gandía y además cultivo olivos ecológicos y tengo riego por goteo.
Más que decir, tardé un mes en encontrar la autorización que la hizo mi padre en Glorieste, y la verdad es que durante un mes pensé que era yo un vulgar delincuente, porque Sí, sí. la autorización no aparecía. No, te Y al final fue te el tratarían registro. como tal. Sí, sí, sí. Y la rescaté, y en este momento la tengo marcada, la autorización de extracción de agua. Así que, bueno, pues resulta que nos pusimos en contacto como consecuencia de la temática de los incendios forestales con el Instituto Geológico Minero, y descubrimos que esa fórmula que estamos utilizando tradicionalmente de los daños por los incendios en animales, en vegetación, etcétera, etcétera, se quedaban reducidas a la nada cuando empezamos a calcular la incidencia que tenían los incendios en el subsuelo. Con lo cual, el Instituto Geológico nos explica que cuando hay un incendio, lo primero que se produce es una percolación brutal, con lo cual se arrastran cantidad de sustancias altamente contaminantes, con lo cual te dejan el acuífero hecho zorros directamente. Pero es que el problema que hay después es que ese suelo se impermeabiliza, y a partir de ese momento no es que entre material contaminado, es que no entra nada. Claro, todo depende del tipo de suelos. Recuerdo la aseveración que nos hacía el Instituto Geológico: suelos cársticos, detríticos, fisurados y de baja permeabilidad. Los cársticos eran los más problemáticos porque realmente, en fin, el agua corre a raudales y va disminuyendo. Lógicamente, estas construcciones las hacíamos para poder calcular qué podíamos exigir en las indemnizaciones por el incendio, aparte de las gallinas muertas o de los naranjos quemados. Y de hecho, recuerdo, se ha hablado anteriormente del maestrazgo. En un tema del maestrazgo para una empresa eléctrica pedimos una indemnización esta de 600.000 euros como consecuencia de la incidencia del incendio en el subsuelo y, por tanto, en el sustrato. Con lo cual, pues bueno, simplemente dejo esto ahí, básicamente porque a medida que se van hablando cosas, encuentro elementos referenciales, y que es una verdadera pena, porque si todo esto, por ejemplo, este tipo de instrumentos hubieran estado a nuestra disposición con anterioridad y hubiéramos tenido mayores posibilidades de contacto, es increíble, pero hubiéramos avanzado mucho más. Y termino con esto. ¿Sabes dónde me enteré de la historia esta que hace el Instituto Geológico? En una conferencia en Honduras. Aquí no lo explicó nadie. Nadie, absolutamente nadie. Muchísimas gracias. Antonio, háblanos de la justicia. ¿Suficientemente rápida? ¿Hay necesidades de sanciones más contundentes y coordinadas? ¿Qué soluciones de tipo legal podemos Veo implementar? que no habías olvidado la pregunta. Bien, vale. A ver, 5 minutos, ¿vale? Solo te pido 5 minutos. 2,5. 2,5. Vamos a ver. He hablado de 20.000 normas administrativas y de 50 artículos cuando antes era solamente uno. Está costando Dios y ayuda continuar, ir adelante. He dicho además que los fiscales, imagino que en parte pasará también con los jueces, son bastante reticentes a meterse en estos berenjenales, por una razón muy simple. 3 gramitos de cocaína es mucho más fácil de resolver que un problema, pues, no sé, con contaminación en el aire de anhídrido sulfuroso o de lo que fuera, infinitamente más. Con lo cual, digamos que realmente la gente tiende a huir. Entonces, la justicia funciona. Y lo sorprendente es que tenemos las cifras de condena más elevadas de toda Europa en temas penales ambientales. Anualmente salimos a una media de 1.000 a 1.150 condenas por la vía penal ambiental y apenas 300 absoluciones. Es decir, la ratio es fantástica. Simplemente me cuestiono qué podría pasar si esto se organizara bien. Pero de nuevo tenemos a la administración y da la impresión de que o van todos locos y no saben a dónde dirigirse, o simplemente pasan del tema, no lo sé. Gracias. ¿Hay más soluciones en la mesa de tipo legal? ¿Alguna aportación que se quiera hacer a este respecto? Vamos a ver, yo no me atrevería por una razón muy simple. La administración... Antonio, has respondido a la pregunta y también a la repregunta del panel en la mesa. ¿Era para mí? No, yo le pregunto si al resto del panel quería aportar perdón, nuevas soluciones o otras soluciones Sí. de tipo legal. Porque yo no. eso es como ir al examen y a la recuperación. O sea, ¿Puedo completar esto ya que había iniciado? al final, Vale. porfa. No, Me someto. no, yo Vamos. un poco en estas afirmaciones que has hecho, que es muy, muy complicado. Bueno, lo primero que tengo que aclarar, contestando, es que la agricultura no gasta el 80% del agua. Eso no utiliza, gasta.
Fue un dato que se dio hace 10 años, que era verdad, que se gastaba. Pero en la actualidad, con los nuevos regadíos, de los que él utiliza, hemos pasado a tener mucha más superficie de riego utilizando de un 62 a un 65%. Y eso es todo un avance. Maricruz, Eso es un soluciones, avance. cambios legislativos. Soluciones. Hay que tener en cuenta los daños medioambientales tal como son. Uno es el subsuelo, otro es la contaminación que se origina por la Dana lo mismo, por los incendios, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, está muy penalizado esto de poner, de verter CO2 a la atmósfera. Los incendios solo de Pico de Europa lanzó a la atmósfera más CO2 que todos los coches de España funcionando en un día. Esos incendios son tremendos, tremendos. Y no quiero decir lo que fue el volcán. El volcán soltó CO2, pues más que todos los coches del mundo usando. Entonces, claro, la naturaleza es así. Los incendios existen y se quema. Y si hay responsabilidades, quizá habría que tener en cuenta estas cuestiones. Es decir, usted ahora, esto que se ha organizado, ¿cuánto ha vertido? O sea, es difícil. Yo la normativa medioambiental la admiro al que la tenga que aplicar porque falta muchos datos y esos son para cuantificar. Pero es que esa es una realidad. Entonces, haría falta más norma, es que hay mucha normativa, no sé, la legislación, pero es que la normativa, además, hay normativa que se contradice, hay normativa de todo tipo y normativa temporal. Estábamos comentando antes, no sé si lo he dicho yo, lo que suponía lo de sacar la sierra, una normativa temporal y se acaba, y la hay en León y no debería haberla en Burgos. En fin, eso es muy complicado, muy complicado. Y yo creo que la legislación ha sido un gran avance, porque no había nada, nada. Pero no sé si más legislación, pero sí menos normativa. Quiere rematar Antonio sobre la pregunta de soluciones y cambios regulatorios, si son necesarios o quizá, ¿no? Vamos a ver ahí en este momento en ciernes una directiva comunitaria en materia penal ambiental que nos va a tener ocupados hasta el siglo XXIV. Bien. Un Por apunte favor, nada más. vamos adelante. José Manuel. Yo creo que habría que plantearse si no es la justicia la que está detrás del problema, sino si es la propia configuración competencial del Estado autonómico y su descoordinación. Por eso Eh, preguntaba contundencia o coordinación, ¿no? Como dos de las posibles es opciones. decir, Tú apuntas más a la coordinación. que yo vea en la prevención contra catástrofes, sea dana o sea oleada de incendios, la organización administrativa que tenemos vale para poco. Y aprendimos poco del incendio del Alto Tajo del año 2005, salvo en la creación de la Unidad Militar de Emergencias. Por supuesto, si tú te vas a la Ley de Montes, vas a encontrar el principio de coordinación entre administraciones públicas. Igual que si te vas a la Constitución de 1812, te vas a encontrar con que los españoles tenemos que ser justos y benéficos. Ni una cosa ni otra se cumplen. Yo propugnaría, tampoco es una cosa nueva, para catástrofes naturales y sobre todo para incendios, la creación de un mando operativo único que podría ser conjunto con Portugal a nivel peninsular. Digo que la idea no es nueva, existe ya para Estados Unidos y Canadá, ya lo tienen. José Manuel, sigo contigo y luego interviene Valentín. ¿Cómo podemos hacer para que el medio real sea una parte activa de esta adaptación y mitigación climática y no solamente víctima, ¿no? No solamente estar en el lado pasivo de sujeto afectado, sino cómo puede convertirse en un sujeto que forme parte de las soluciones? Bueno, pues Valentín reaccionará a tu intervención. Pues no, no reaccionará solamente después, no, desde el entorno rural, sino también desde el entorno urbano. Desde el entorno rural es algo tan sencillo y tan absolutamente difícil como hacer posible una vida digna en los núcleos rurales. Es decir,
Ya sabemos que, y está muy bien, en los pueblos pues hay casas rurales, pero es que en los pueblos lo que tiene que haber son vecinos, niños y tiendas. Tienen que ser eh, sitios donde exista una rentabilidad suficiente como para llevar una vida familiar digna. Por supuesto, ya sé que estoy hablando del sexo de los ángeles porque es muy fácil decirlo y muy difícil aplicarlo. ¿Realmente qué es lo que se podría hacer? Pues primero, reducir y racionalizar la burocracia en lo que son pues, las explotaciones agrarias, ganaderas y forestales. Hacer un marco fiscal y financiero haciendo legislaciones sencillas, por lo menos armonizadas. Y en el momento en que haya pueblos vivos, el monte estará cuidado y protegido. Y pongo un ejemplo que es el de Soria. Vamos a ver, en los montes de Soria, desde el siglo XVI, pues hay un sistema de suertes, de aprovechamiento de leñas. Esto supone como ingresos directos al año unos 10, vamos, ingresos simplemente por el hecho de ser vecino de tal o cual pueblo, unos ingresos de unos 16 millones de euros. Y por otra parte, como el monte está cuidado, esto es una sinergia, esto es en definitiva una conjunción digamos, situaciones positivas, porque como el monte está cuidado, hay turismo y hay setas y hay pastos y hay caza y hay resina. Es decir, es en definitiva un ciclo virtuoso. Pero no solamente desde el punto de vista rural, desde el punto de vista urbano lo que hay que hacer en la medida de lo posible es conectar el capital de los habitantes de ciudades con aquellos entornos rurales de los que han salido. ¿Cómo se hace? Pues se hace precisamente a través de la articulación de los montes de socios, a través de mecanismos de gestión del territorio y a través de un proyecto como por ejemplo el Reconecta, que se presenta mañana en el MITECO, en el que interviene y está presente el Consejo General del Notariado de recuperación jurídica de propiedades rústicas y de montes, poniéndolos en valor. Valentín, Que hay 2 millones de hectáreas en por favor, España que no se sabe de quién son. habla al Que micrófono. hay 2 millones de hectáreas en España que no se sabe de quién son, más o menos. Pero la es que cifra son de gente, ese es precisamente el fenómeno de los montes de socios, Mm. que viene de las desamortizaciones del siglo XIX. Bueno, pues ahora, como se ha mencionado el tema de incendios, aunque es medio rural, Medio rural, yo medio estoy rural, preguntando ahora por medio pero yo rural. quiero relacionar los incendios con el medio rural, porque están íntimamente relacionados. Bueno, en España empezó a haber incendios forestales serios en los años 60, cuando empezó a despoblarse España, la España rural, y empezó a dejarse utilizar la leña como combustible. Eso es así de claro, ¿no? En este año que hemos tenido un año terrorífico, los ha habido peores. El año 85 se quemaron 580.000 hectáreas y en el 94 450.000, ¿no? Este año ha sido un año muy malo, que no se presentaba muy malo, pero como llovió en junio, prácticamente en toda España, en julio no hubo prácticamente incendios. Llegaba agosto y en agosto todos pensábamos que llegan lo que los pueblos llaman las cabañuelas, que empieza a llover, a haber tormentas, asocian los primeros días de agosto con lo que van a ser los 12 primeros meses del año siguiente, por la noche refresca. Pues este año eso no ha existido. Este año hemos tenido 3 semanas de calor como nunca se recordaba. Con lo cual los incendios han sido tremendamente impresionantes, impresionantes, ¿no? Quemándose el incendio de Picos Europa. Yo llamé a un amigo mío que vive allí también, que es ingeniero de montes, y me dice, bueno, es que, digo, se habrán quemado las zonas altas, ¿no? Y dice, no, no, se han quemado robledales enteros, robledales enteros. Dice, pero si los robles con humedad no arden. Dice, es que este estaba todo totalmente seco, ¿no? Entonces, los incendios, el gran problema que se encuentra la administración a la hora de hacer tratamientos preventivos, porque, ojo, los tratamientos preventivos lo puede hacer la administración en su terreno, pero en el 72% de la superficie forestal de España, que es particular, la Administración no puede trabajar, salvo que haya una subvención, firme un convenio, muy latoso. Hasta que en el 2012 se cargaron convenios de hidrología para hacer hidrología forestal y también se cargó un programa que se llamaba el PAPIF, que era el Plan de Prevención de Incendios Forestales, que el Ministerio financiaba limpiezas de montes en las comunidades autónomas. Todo eso se ha acabado y nos encontramos el problema de que ¿quién gestiona un monte privado? Un monte generado no hay que limpiarlo, hay que gestionarlo, lo estabais diciendo antes. Un monte privado hay que hacer primeras claras, limpiar el monte, aprovechar la biomasa. La biomasa es el futuro de los montes españoles. Sí. La biomasa es el futuro. En Soria hay un barrio que son 10.000 viviendas, que es una fuente de calor aprovechando la biomasa.
No sé cómo se llama ese barrio, Sí, pero vamos, no es un barrio, es toda la ciudad de Soria, es toda la ciudad. como sucede en Ólvega, como sucede en Aranda de Duero, como Sí, sucede en más sitios, y efectivamente la retirada de biomasa para esto es fundamental. justamente. Entonces, los montes, el problema está en que no es que no se limpien, no se gestionan. Esos montes son particulares. Esos montes tienen unas trabas administrativas inimaginables. Si alguien quiere hacer una pista forestal en su monte y está en Red Natura, que es el 30% de España y casi todo lo forestal, 3 años, si es que le conceden el permiso. Si un paisano de un pueblo de Zamora quiere hacer una corta, una pequeña entresaca en una finca que tiene, de entrada tiene que hacerlo telemáticamente. Sí. Que Perdón, viene. te acoto. Corta. Sí, telemáticamente en un territorio que no tiene cobertura. Fíjate. Que para mí el desarrollo rural es tanto el que haya niños, el que haya, como que haya wifi, que gente puede irse a vivir allí. Claro. En España no sé si hay 3000 y pico municipios que tienen menos de 500 habitantes, que están condenados a la desaparición. Porque ya no es el poner que haya 5 chavales en la escuela. ¿Qué hacen esos 5 chavales a partir de las 5 de la tarde? Ver la televisión. No pueden hacer otra cosa. No pueden tener las mismas facilidades que tienen en una ciudad. Pues la gente quiere marcharse. Antes se mencionó los regadíos. Los regadíos en España, que además lo inició un socialista, Josep Pucheu, que fue un magnífico secretario de Estado. En todos los lados hay gente buena. Este señor lo que hizo fue empezar un plan de modernización de regadíos que ya llevan, me parece que son 2 millones de hectáreas modernizadas y se han ahorrado 2000 hectómetros cúbicos. Este señor dijo, que me he acordado de mucho y por eso lo digo, dijo que porque había una PAC que se daba ayuda a un agricultor por mantener un terreno cultivado con girasoles que ni recogía, y por qué no se le da una pequeña ayuda, un tipo, una PAC forestal, al señor que mantiene su monte, que limpia su monte y que lo cuida. Aquello para mí fue fundamental. Y le cesaron. Llegó Rosa Aguilar. Yo, ¿Te acuerdas de ese pucho? Era impresionante, ¿no? Entonces, los incendios que el Colegio de Montes ha sacado, que no os lo voy a leer, en Ponferrada, que ha habido una jornada que ha estado Pedro Sánchez, 8 ministros y medio mundo, pues ha presentado 11 cosas que hay que hacer para que haya menos incendios en España, que no os las leo para no quitar tiempo, pero si queréis, os las paso, el colegio las difunde, ¿no? Los montes hay que gestionarlos. Un monte gestionado, que se le sacan las leñas, que se aprovecha la biomasa, que se aprovecha la madera. Antes en todos los pueblos había una carpintería. Ahora todo lo compramos en un no lo quiero decir, no sé a qué me den, ¿no? Entonces, lo fundamental es gestionar los montes. Cuando los grandes incendios del año 2022, empezamos a hablar de que no había que limpiar los montes, hay que gestionar los montes. Y para gestionar los montes, además, la administración tiene que tener voluntad de hacerlo. Facilitar los trámites administrativos. Facilitar los trámites administrativos, dar ayudas. Anda, que no hay pequeños pueblos que si a 4 paisanos les das una astilladora, un pequeño camión y les das 50 hectáreas al año para que las limpien y produzcan biomasa, astillas, no le van a hacer. Pues es tener un poquito iba a decir, de imaginación, de ganas, de voluntad. Y ya está. Vamos con la última pregunta, sobre todo para Maricruz y para Antonio. Pongamos el foco en nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros como profesionales técnicos y jurídicos en un debate climático que a menudo se reduce a consignas políticas? Es decir, ¿qué podemos aportar nosotros fuera de ese ruido político, ideológico, muy superficial, poco transformador? Claro, es una situación muy complicada porque nosotros, los ingenieros y los agrónomos más, somos como invisibles ante la sociedad. Y entonces es muy complicado el luchar contra unas ideas que primero muchas no son verdad. Y cuando tú dices, bueno, mire, ese no es un dato, cuando tú vas con un dato, pues, o un técnico va, pues tienes que oír como que el exceso de conocimiento, cuando decimos que en algunos sitios tienen que estar gestionados por ingenieros, que la administración tiene que tener ingenieros dentro, dejar a sus ingenieros funcionarios que estén en un puesto de decisión, que no todas las decisiones se tomen desde el punto de vista político, pues te dicen que es que lo que se ha publicado, que es que el conocimiento, que es más malo, mucho conocimiento es malo. Mire usted, lo que es muy malo es la mucha
Eso es lo que es muy malo. Eh, yo creo que tiene que ser una labor de todos y una labor coherente, preparada de tanto la legislación como los técnicos, y basarnos en datos que los tenemos, que los sabemos, en conocimiento que tenemos. Y hablando de conocimiento y del mundo rural, quería hacer una postilla. Uno de los grandes problemas que hay con la desaparición el abandono del medio rural es la pérdida cultural, la pérdida de conocimiento del propio medio. Yo les aseguro que si no son las gentes del lugar, no se puede apagar ningún incendio. Antonio, ¿y los profesionales del ámbito jurídico, cómo podemos contribuir? Bueno, hay dos pequeños aspectos. Por una parte, claro, todo el tema del cambio climático y tal, que es muy etéreo, voluble, y que al final se quedan declaraciones como tú bien adelantabas. Bueno, hay un cuerpo jurisprudencial fantástico, el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre, que en la sentencia de 9 de noviembre, de abril del 2024, el que se conoce como el caso de las señoras mayores de Suiza contra Suiza, dejan perfectamente claro que hay que machacar a la administración. Y además, el Consejo de Europa, con el artículo 64, puede controlar que las sentencias se cumplan, porque el Comité de Ministros tiene por obligación vigilar que en los Estados miembros las sentencias se cumplan. Más problemático es el tema con la gente de a pie. ¿Vale? Hemos hablado cosas muy interesantes y de camionetas y de biomasa y todo lo demás. Pero aquí hay un problema serio del que no hemos hablado. Y es que si se comete una infracción o un delito, lo que fuera, porque al fin de cuentas una infracción, un delito es una infracción grave, ¿vale? Pues generalmente te roban, pues se comete el delito y pierdes 500 euros. Y te duele. En este tipo de temas generalmente te mueres de leucemia 5 años después y no estableces la relación de causalidad. Ese es el problema. Que al final dices que de algo hay que morir. Y el gran problema, el serio problema en relación con esta materia es que simplemente desconectamos, lo tomamos como un caso de casualidad o como un tema de coincidencia o lo que fuera, y al final soluciones no se ponen y la gente eso no lo ve. Y además no quiere salir de su ámbito de confort. Y eso es todavía mucho peor. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Vamos a abrir el turno de preguntas de la sala, pero estoy seguro que podrás encajar esa reflexión en algunas preguntas. Solo hay una condición para la sala, y es que hay que hacer una pregunta. No vale hacer 2 ni 3, y si tenéis 3 hay que escoger una, la mejor de las 3 que tengáis. Pero solamente una pregunta por persona de la sala. En primer lugar, quiero felicitar a los oradores porque creo que han hecho una presentación muy buena y estoy enteramente de acuerdo con lo que han dicho. El título de los lunes de actualidad dice que la exigencia primera de la concordia es la verdad. Yo estoy enteramente de acuerdo con el cambio climático, pero nos hemos referido a dos temas, las DANA y los incendios forestales, en los que se está tergiversando la verdad. Vamos a ver, la DANA no es consecuencia del cambio climático. Cualquiera que conozca la historia del sureste asiático sabe que ha habido avenidas en Valencia, en Murcia, en Puerto Lumbrera. El sureste de España, querrás decir. Sureste de España, ha habido avenidas de hace 3 Era más exótico el otro escenario, también te diré, ¿eh? Yo me he llevado un jarro de agua fría ahora, nunca mejor dicho. No es nuevo que ha habido inundaciones brutales desde hace 300 años. O sea, no es nuevo. De hecho, En segundo lugar, los incendios forestales en Valencia tampoco son consecuencia del cambio climático. Yo fui abogado del Estado en Jaén, de Icona, que el ingeniero la conocerá muy bien, y en los años 80 se cuidaba el monte, se gestionaba el monte. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que los ecologistas no dejan que se quiten los troncos caídos. Yo estuve hace poco en Ordesa y quedé horrorizado de ver el estado en que estaba el parque de Ordesa. Estaba lleno de troncos, de maleza. Perdona, Ordesa es un parque nacional y el hombre no puede intervenir. Claro, pero ocurre... Pero solo en los parques nacionales. Ojo con Valentín y en la confusión de los parques nacionales, que no pasa ni una, ¿eh? Hoy. Bien. Pero en parques nacionales y parques naturales, los ecologistas no dejan que se limpie el monte. Claro, si no limpian el monte, si no hacen cortafuegos, si no existe un sistema de control de los incendios, como había en Jaén en aquella época, en que había casetas de control de incendios,
comunicación directa con brigadas que conocían el territorio perfectamente. Que en cuanto la caseta veía un fuego, comunicaba al retén de incendio y estaban allí en 10 minutos. En sitios difíciles de entrar, no puede entrar la UME, no conocen el territorio. Los que lo conocen son gente del lugar, que están preparados y que los pueden dejar allí en 10 minutos. Esto no está ocurriendo. Estamos ante una gran mentira. Lo que está pasando Vayamos introduciendo la pregunta, si es posible. bueno, esa única pregunta que fue ¿qué opina Vale. la mesa? Aunque no has preguntado, te contesto. No, Valentín, que es el infante terrible de la mesa, claramente ya me está agarrando el brazo diciendo que esta pregunta va para él. Vale, Entonces, Primero, los sistemas de prevención de incendios en España y los sistemas de extinción son los mejores del mundo. Lo digo siempre. Los mejores del mundo. Es así de claro, ¿no? Que en España no se limpian los montes, no se gestionan, lo acabo de decir hace un momento. Y es un gran problema que tenemos. El problema es que no se hace nada. La fuente que tenemos de aprovechar la biomasa es fundamental, pero la biomasa es una energía renovable que no gusta. No gusta porque cuando se quema, contamina. Pero la huella de carbono que tiene es cero. Una batería eléctrica de un coche contamina cero, pero la huella de carbono que tiene es bestial. Pues cuando no empecemos a nuestros políticos a convencerles de esto, no habrá una ayuda a la biomasa. La biomasa tenía ayudas como energía renovable. Hubo una empresa, ENCE, la Empresa Nacional de Celulosas, que ya no se llama Empresa Nacional de Celulosas, es Empresa Nacional Eléctrica y Celulosa, o Celulosas y Eléctricas, que compró miles de hectáreas, las reforestó para utilizarlas como biomasa. Cuando quitaron las ayudas, ENCE cortó todo, le dio la salida que fuera y ahora se dedicó a poner pistachos y almendros. Es así. O sea, no hay una conciencia, y lo digo claramente, y que me denuncie quien quiera, de utilización de biomasa en España. Cuando en España ya se utiliza 1,5 millones de toneladas de astillas en muchos sitios. La gente no lo conoce. La gente no lo conoce. el resto de la mesa quiere Y sumar. luego una matización. Cuando antes he dicho que en España tenemos 2 millones de hectáreas que se han hecho mejora de regadíos, una eficiencia hidráulica tremenda, el impacto ambiental para un cambio, un regadío, una mejora de regadíos, está entre 1,5 años y 2 años, cuando es un beneficio ecológico el que vas a hacer. Bueno, pues se evalúa que tarda muchísimo en controlarse. Y por favor, hay que pedir a la administración que tenga agilidad. Agilidad. Ya está. En las respuestas, nada, Valentín, Yo- por eso te he puesto a mi lado. En las respuestas os voy a pedir brevedad para poder acoger Sí. cuantas más posibles. Nada, la respuesta es muy rápida. Tiene usted razón. No toda, pero sí. Y tiene razón, porque se escuchan voces eh, con afirmaciones y aseveraciones en cuestiones medioambientales que son totalmente falsas, pero además que no salen de ningún sitio. Nunca se sabe por qué, de dónde salen algunos datos que luego además siguen rodando y efectivamente el problema de la gestión de los montes, el problema de la gestión de los ríos, porque saltaron los incendios en los ríos porque estaban sucios, estaban llenos de maleza, porque no se puede cortar nada en el río. El problema de las cañas, que fueron las que peor se portaron en los barrancos del Pollo y tal, porque esas cañas que siempre están diciendo hay que quitarlas, hay que cortarlas, hay que quemarlas, no, 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 y no, y no, y no, pues son las que trenzaron auténticas balsas y fueron las responsables. Y no se pueden quitar las cañas. ¿Por qué? Pues porque, y mire usted, en la zona de que yo vengo, del norte de León, se habían pedido limpiar los cortafuegos, los alcaldes y los pedáneos, y la contestación fue que desdecían el paisaje. Pues ahora tienen un paisaje estupendo. Tiene mucha razón. Y contra eso hay que ser valientes y contestar y no decir, bueno, estos locos que lo que dicen. No, hay que decir, mire usted, no tiene usted razón. Y eso quema. Yo lo sé porque por experiencia, eso quema mucho. Vamos con otra pregunta. Hola, buenas noches. Yo, primero, no es una pregunta, va a ser una reflexión y un agradecimiento. Vengo de la provincia de Soria y soy de esos que quedan todavía viviendo en los pueblos y que trabajamos porque sigan ocurriendo cosas en nuestros montes y siga habiendo gestión forestal. Y coincido completamente con el diagnóstico que han hecho. Uno de los problemas de fondo de los incendios y del abandono es la titulación. Los bosques españoles pertenecen a no se sabe a cuántas personas,
por no saberse, no hay ni una estadística fiable. Nosotros calculamos que pueden ser 5 o 7 millones de personas los que son titulares de bosques. Tampoco se les puede pedir a los habitantes de los pueblos que lideren procesos de cambio, sobre todo en lugares donde son gente ya muy envejecida, y abogo mucho por la responsabilidad que la ciudadanía tiene, y especialmente las personas que viven en las ciudades, pero que son titulares de trocitos de montes en las zonas rurales, de tratar de mantener sus bienes en buen estado. Y en ese sentido es muy importante que haya reuniones como la que acaban de celebrar ustedes aquí, donde se digan las cosas, las verdades, se digan a la cara y no se digan condicionadas por intereses políticos, porque uno está cansado de ir a reuniones donde se hablan los tópicos y las modas y no se aboga la verdad. Y quería darles especialmente las gracias al Consejo General del Notariado por la labor altruista que están haciendo, colaborando con nosotros, con los propietarios forestales, ayudándonos en los procesos de titulación, de reformas normativas. Y bueno, pues ya que estaba aquí en Madrid, he considerado que era oportuno acercarme, por lo menos para dejar constancia pública de nuestro agradecimiento al Consejo General del Notariado. 10 segundos. Muchas gracias. Muchas gracias. 10 segundos Diez de segundos. Valentín y otros 10 segundos de José Manuel. Todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Tenemos que reunirnos en sitios que haya que convencer a la gente. Esa es la realidad. Siempre nos juntamos los que estamos de acuerdo. Hay que ir a sitios en los cuales los políticos, sí, y luego no hacen ni puñetero caso. Ya está, 10 segundos. Muy bien. José Manuel, ¿quieres Yo reaccionar? solamente quería incidir en la cuestión de la politización de todo este asunto. Efectivamente, la legislación sobre montes tiene que ser profesional y técnica, no ideológica. Tiene que estar a cargo de los ingenieros de montes, y de los ingenieros agrónomos y de los profesionales relacionados. No cabe hacer legislación forestal desde una perspectiva de. Se tiene que hacer una legislación forestal desde una perspectiva forestal. Todo lo demás son tonterías. Y por último, decir que sobre esta especie de adanismo ideológico, perdón, edenismo ideológico que hay sobre el monte, hay una cuestión de fondo. Hay que descriminalizar, eh, ¿cómo diría yo?, el carácter de ser persona. Es decir, no hay una naturaleza edénica por una parte y la persona que es muy mala por otra. No. La persona, con sus características especiales en relación con todos los demás seres vivos, es un ser natural. No es un ser enemigo de la naturaleza. Simplemente. Vamos con preguntas que puedan haber en la sala. Una simple Adelante, cita, Antonio. una simple cita de Miguel Delibes, y es que los españoles tratamos a la naturaleza como nos tratamos a nosotros, a palos. Punto. Ya está, gracias. No, gracias a ti. ¿Más preguntas en la sala? A ver si nos queda alguna pregunta, de verdad. Sí. Buenas tardes. He disfrutado mucho con el coloquio y me ha encantado ver a mi antigua profesora en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, Maricruz Díaz, ahí. Yo soy profesor de la Escuela de Agrónomos, catedrático de termodinámica. Quería hacer una reflexión en torno a lo que ha comentado el ponente José Manuel sobre el uso natural y el aprovechamiento natural de los bosques. Pero no se ha hecho ninguna referencia hacia el aprovechamiento natural de las zonas rurales, del terreno de labor. Hoy en día se está cometiendo con este afán de crear fuentes alternativas de energía que sean sostenibles, auténticos atentados a la naturaleza y auténticos atentados económicos. Yo conozco, porque mi familia procede de allí, la familia materna, el norte de la provincia de Palencia, los valles del Buedo y de la Ojeda, que se están llenando de placas solares, pero con macroplantas fotovoltaicas de 4.000, 5.000 hectáreas instaladas sobre terreno de labor que hace tan solo 2 años se estaban cultivando. Mucha gente que vivía de labrar esas tierras, porque aun cuando vive poca gente en las zonas rurales, no hay una hectárea que sea cultivable que no se labre, pues están perdiendo medio de trabajo, porque muchas de esas huertos solares se han instalado en terrenos de gente que vive en las ciudades, no lo han heredado de familiares de su padre, de su tío, etcétera, y no les importa nada cederlos a estas empresas que están haciendo auténtico negocio
poniendo pues placas a diestro y siniestro. ¿Eh? ¿Qué hay que hacer para regular dónde se instalan realmente las plantas fotovoltaicas? Antonio, ¿puedes empezar tú con la respuesta, por favor? La verdad es que eso es una decisión estrictamente administrativa en fin, nosotros estamos absolutamente ligados al principio de legalidad. A partir del momento que se establece la norma y la norma se incumple, a partir de ese momento actuamos. Pero aparte de esa perspectiva, estamos absolutamente atados de pies y de manos. Y si no lo hiciéramos, prevaricaríamos, lo cual sería muy problemático. Bueno, yo creo que la respuesta es suficientemente contundente como para pasar quizá a la última, pero no sé si alguien quiere sumar a esta Sí, sí, pregunta. yo Vamos. a mi querido alumno. Se están creando situaciones muy peligrosas en ese sentido. Y desde luego hay una normativa que aplican algunos ayuntamientos, una normativa de prohibición de que se pongan las placas solares en terrenos cultivables. O sea, y eso es lo que se debe hacer. Es decir, los terrenos, porque el abandono de terrenos que vamos a cultivar, cuando vamos a tener una necesidad de alimentación, como tú sabes que necesitamos, pues la verdad es que tenemos el pan para hoy y el hambre de mañana, si seguimos así. Entonces, esa normativa se aplica en algunas administraciones de no dar el permiso cuando te lo piden para terreno que está cultivado. Yo voy a haceros una pregunta. El artículo 17 de la Ley de Montes, que la Ley de Montes se hizo en 2003 y fue un éxito porque había 14 comunidades autónomas que ya tenían Ley de Montes, y hacer una ley que aglobe a esas 14 fue un trabajo tremendo, ¿no? Pero yo quería hacer, la Ley de Montes, en el artículo 17, creo, habla de cambios de usos de suelo, ¿no? Que no se puede cambiar el uso del suelo después de 30 años, después de un incendio, salvo que ya hubiera un plan hecho actualmente de ordenación, que por mucha gente pues quiere quemar su monte para que no le hagan un polígono industrial, o bien un cambio de una autopista o un AVE. O sea, entonces, si se declara de interés general, se puede hacer el cambio de uso. Y la pregunta que yo hago va dirigida a vosotros dos. El cambio de uso de forestal o de agrícola, en este caso, a industrial, tiene que ser una declaración de interés general por Consejo de Ministros, ¿no? Me pillas un poco con un pie en el aire y el otro en una pastilla de jabón. Pero yo creo que Se sí. pilló fatal. Yo creo que sí. Entonces, todos esos huertos solares tienen que, en mi opinión, puedo estar equivocado, tienen que haberse declarado de interés general. Y si se declara algo de interés general, tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Creo, ¿eh? Lo digo, Yo por eso en este he mirado a mi momento, en derecha. este momento lo desconozco. Yo creo que hay Antonio. una reforma del 2015 Sí, de la Ley de Montes que ese tipo de obligaciones desaparecen. Lo han dejado solo para las comunidades autónomas que lo regulen a nivel comunitario. que lo Eso, regulan a nivel sí, comunitario. también estoy hablando porque son materias que generalmente recurres a ellas cuando estás con el tema Sí. y aparece como elemento referencial, pero no es un elemento penal propiamente dicho. Y digamos que es el aspecto que nos llamó a todos la atención, porque hasta ese momento venía muy bien. Sabías perfectamente que si había un incendio no había nada que hacer. Y si de alguna forma se construía o se hacía algo, automáticamente podías intervenir por la vía penal. Pero se nos cayó el alma a los pies cuando vimos en el 2015 la última reforma de la Ley de Montes, que queda exclusivamente centrado en la perspectiva autonómica. Y aquí el artículo 149 de la Constitución creo que debería ser eliminado de un plumazo. Ahí estamos mucho de acuerdo. Sí. Vamos con la última pregunta de la sala y concluimos. ¿Hay alguna última pregunta? ¿O las hemos respondido todas? ¿O no? No. No, hay otra aquí delante. Vamos adelante y así todo el mundo que ha querido ha podido hacer una pregunta. Sí, yo más que una pregunta, aparte de disfrutar con lo bien que se has puesto todo, soy agrónomo de Zaragoza, tengo montes que no se pueden limpiar, pero hay una cosa que se ha dicho, me parece que ha sido el Soriano, lo que falta en el campo es cobertura. No nos demos, bueno, hay que tener en cuenta que un forestal, un tractorista, vive solo, trabaja solo y en la mayoría de los sitios no tiene una cobertura para un accidente. Y es lo primero que pediría yo a la administración. Cuidar la cobertura total en toda la geografía española.
Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna última reflexión o punto o conclusión. Estamos todos de acuerdo. Sí, complicado. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias al colegio. Ha sido un placer de conversación. Gracias a todos los panelistas y continuamos con el espíritu que queda aquí. Gracias.